líderes religiosos, científicos e incluso youtubers han estado haciendo predicciones sobre el fin del mundo con el objetivo de intentar prevenir a los seres humanos sobre el final de los tiempos o un futuro aterrador en donde nuestra existencia se ve amenazada. Se ha predicho la destrucción del mundo a través de inundaciones, incendios y asteroides. Sin embargo, por suerte para nosotros, nada de eso se ha cumplido. Aún. Y es que los seres humanos tenemos una fascinación macabra por las teorías del fin del mundo. ¿Se irá la humanidad con un estallido o seremos tragados por un agujero negro? ¿Seremos los arquitectos de nuestra propia desaparición o peones cósmicos en un juego que no podemos controlar? El día de hoy analizaremos 4 teorías apocalípticas basadas en la evidencia a través de la ficción y el futurismo fantástico. Yo soy el documentalista y esto es 4 terroríficas teorías sobre el fin del mundo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Teoría número 1. La Tierra quemada. ¿Quieres una teoría del apocalipsis que sea segura? Opta por el escenario del Sol como gigante rojo. Dentro de unos 5.400 millones de años el Sol empezará a fusionar helio y se expandirá rápidamente por las órbitas de Mercurio, Venus y potencialmente la Tierra. Pero la humanidad habrá desaparecido mucho antes de que esto ocurra, ya que nuestra estrella está aumentando constantemente tanto en luminosidad como en calor. En poco más de 1.000 millones de años, un aumento del 10% de la energía térmica desencadenará un efecto invernadero desbocado. 2.500 millones de años más y el Sol hervirá nuestros océanos, derretirá las capas de hielo y convertirá la Tierra en un segundo Venus. La solución para la humanidad: salir de la Tierra y encontrar un nuevo planeta. La exploración de Marte y el sistema solar exterior es un buen comienzo. Teoría 2. Apocalipsis de la inteligencia artificial. Los robots están quitando puestos de trabajo a los humanos. Eso es un hecho. Aunque se sabe que los nuevos trabajadores de las máquinas pueden ayudar a maximizar la productividad y que la preocupación por la sustitución de los robots a gran escala es infundada, la preocupación generalizada persiste. Isaac Asimov lo llamó complejo de Frankenstein. El miedo a que las máquinas inteligentes se levanten y destruyan a sus señores humanos. Esta idea es una de las favoritas de la cultura pop. La saga Terminator de James Cameron sigue siendo uno de los puntos álgidos del cine. Pero no es algo seguro. Si se hace bien, los ordenadores superinteligentes podrían ser nuestro mejor aliado contra otras señales del apocalipsis. Una inteligencia de tal potencia podría combatir fácilmente la mayoría de los demás riesgos que existen, convirtiendo a la inteligencia artificial en una herramienta de gran potencial. Teoría 3. La zona cero de los zombies. Los escenarios de zombies son teorías populares sobre el fin del mundo tanto en las novelas como en la televisión.
Pero lo más probable es que no veamos caminantes, zombies o comecerebros en el futuro próximo. Para que una enfermedad pase de ser molesta a causar el fin del mundo, necesita 4 características clave. Primero, incurable. Como las cepas actuales del ébola, no hay forma de curar la enfermedad, simplemente de sobrevivir si se tiene suerte. Segundo, casi siempre mortal. Enfermedades como la rabia matan casi siempre a los seres humanos no vacunados. Si surge un patógeno desconocido con este tipo de mortalidad, estamos en problemas. Tercero, fácilmente transferible. Si la enfermedad puede propagarse como los resfriados comunes, no hay prácticamente ninguna forma de evitar que se produzcan nuevas infecciones. Y cuarto, largo periodo de incubación. Enfermedades como el VIH, que permiten enormes ventanas de tiempo para que las nuevas víctimas se infecten, entran en esta categoría. Si una enfermedad con estos 4 factores surgiera en una zona urbana de alta densidad, la ciencia médica moderna se vería en apuros para hacer algo más que disminuir el sufrimiento de los infectados. Dicho esto, la inversión en procedimientos de detección de enfermedades de respuesta rápida y de cuarentena podría ayudar a reducir el impacto en este caso de el fin del mundo a desastroso. Teoría número 4. Volcanes superviolentos. Según la revista Science, hay un problema apocalíptico que se repite cada 100.000 años. Los supervolcanes. Estos volcanes comienzan con el colapso de las calderas subterráneas que producen erupciones de más de 450 kilómetros cúbicos de magma. Como referencia, la explosión del Monte Santa Elena en 1980 liberó solamente 0.25 kilómetros cúbicos de magma. El peor escenario, además de la destrucción a gran escala de la zona cero, la ceniza que se eleva a la atmósfera bloquea el sol y hace descender la temperatura global entre 5 y 10 grados Celsius durante una década, mientras que la ceniza en el suelo mata toda la vida vegetal. La prevención potencial en este caso se basa en un conocimiento sólido, lo que significa más tiempo y dinero para los científicos que tratan de entender y modelar el comportamiento volcánico. Aunque sea imposible eliminar la posibilidad de una explosión de un supervolcán, unos buenos datos podrían ayudar a minimizar el impacto. Si te han gustado estas 4 teorías y te gustaría escuchar más, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Yo soy el documentalista y esto fue 4 terroríficas teorías sobre el fin del mundo.